Sería así la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, del versículo 36 al 46, lo que está con su Biblia, y lo que no tiene aquí en la pantallita. A mí me gustaría que traigan su Biblia mejor. Así mejor usted va a aprender mejor, va a edificarse mejor. Dice la palabra del Señor: mientras ellos, aquí Jesús se les aparece a los discípulos, ¿verdad? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Mire, las primeras, pongan asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Las primeras palabras que Jesús habló después de su muerte fue: paz a vosotros. Este era un saludo normal que se hacían los judíos en esa época, en aquel tiempo, pero ahora tenía ya un significado muy especial. Los discípulos necesitaban paz, esa paz que solamente Él les podía dar, y ahora había resucitado de la muerte para darnos esa paz. Y esa es la misma paz que en esta mañana el Señor te dice: paz en vosotros. Reciben esta mañana paz en vosotros, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que guarde tu corazón y guarde tus pensamientos. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os da, para que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Claro, un corazón turbado no puede pensar, no puede desarrollarse. Y qué privilegio nosotros de recibir de parte de Dios esa paz que dice aquí en esta hermosa mañana, en su palabra. Dice: paz sobre vosotros. Porque ¿qué había pasado? Cuando se les presenta de una manera, se presentó de manera súbita, como que vino desde ningún otro lugar, se apareció de un momento a otro en ellos, de manera indubitable, dice la palabra de Dios, y se mostró ante ellos. Y es allí donde, hermanos, que tenemos que entender que nuestro Dios nos ha regalado su paz, esa paz, y tú tienes que recibir y tienes que vivir conforme a la paz de Dios, porque ese es un fruto del Espíritu, hermanos. Y mire cómo quiero hacer esta introducción, porque quiero enseñar a través de la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 13 verso 14. Acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, que dice: hermanos, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es de nosotros el Señor? Dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribado a la pared, de la pared intermedia de separación. 33. Estas cosas se han dado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde tenemos paz? En el Señor. En el mundo, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a tener aflicciones, circunstancias, momentos difíciles, pruebas, dificultades.
momentos de problemas, de repente de enfermedad, de escasez, problemas familiares, matrimoniales, personales, no sé por lo que pueda estar pasando, pero algo el Señor dice en su palabra: en Él vamos a tener, ¿qué cosa? Paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, por eso que el mundo no puede entender, no puede comprender en un cristiano que está firme y confiado en el Señor, porque eso es fe. Tiene esa paz, que sabe que ese problema va a ser un pasajero, que es una leve tribulación momentánea, que no se va a comparar al peso de gloria que vamos a recibir. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Entonces el Señor nos dé esa paz. ¿Para qué? Para que te dé esa fuerza que en medio de tus pruebas, con los tormentas que puedas estar viviendo, tengas paz. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuántos celebran este acontecimiento tan importante, hermanos? De la resurrección de Jesucristo. Es extraordinario, ¿verdad? Este acontecimiento ha transformado a millones de vidas, hermanos, en el mundo entero, porque Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Imagínense, nosotros somos de esa estadística, hermanos, en la cual estamos nosotros, en esa estadística que el Señor ha cambiado y ha transformado nuestro corazón, que ha transformado nuestra manera de pensar, que nos ha limpiado con su preciosa sangre. Entonces, la resurrección trajo en nosotros un avivamiento en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Muertos para el pecado y vivos para el Rey de Gloria, por lo cual nosotros también resucitamos juntamente con Él, porque dice la palabra que estábamos como ovejas descarriadas, que no teníamos pastor y nos podía guiar. Así estábamos nosotros. Pero el Dios de misericordia, el Dios de gracia y de favor, tuvo compasión de nosotros y nos alcanzó y tuvo misericordia y derramó su gracia y su favor para perdonarte y para limpiarte tus pecados con su preciosa sangre. ¿Cuándo puede decir amén esta mañana? Qué hermoso, hermanos, qué precioso. Y hay pruebas que no dan lugar a dudas de la verdad histórica de este acontecimiento, hermanos. Dice en este versículo 39, que estamos meditando en esta porción de Lucas 24, dice que sus discípulos lo vieron resucitado, vieron las heridas de los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Qué le dijo en el versículo 39 de Lucas? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero había un pensamiento que les pasó por la mente a los discípulos. Fue que estaban viendo un espíritu. Estaban, dice, aterrorizados, estaban temerosos, estaban turbados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nos habla en su palabra. Este Cristo resucitado no era un espíritu, no era tampoco una visión, no era un fantasma, una alucinación del hombre, o alguna otra cosa, una invención o una imaginación del hombre. Era el Señor resucitado, era Jesús. Era Jesús el carpintero que estaba con ellos, que estaba ya en un cuerpo glorificado. Me puse a estudiar la palabra del Señor, a escudriñar anoche hasta el madrugada, y dije: qué hermoso, Señor, qué preciosa es tu palabra, y me llevaba a profundizarme aún más, y quería compartir en este resumen. Dice que su cuerpo había sido perfeccionado, ya no estaba sujeto a las limitaciones y debilidades del universo físico y sus leyes, y ahora un cuerpo glorificado por el poder y la anunciación de la palabra de Dios, porque se había declarado la palabra desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y vemos en Romanos capítulo 1, 3 y 4. Pero antes vamos a poner Romanos capítulo 1, verso 2. Romanos capítulo 1. Que el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ya lo habían profetizado, que tenía que cumplirse, que
tenía que cumplirse la ley de Moisés, que tenía que cumplirse por los profetas y aún por los salmos, que Jesús tenía que ser entregado a los pecadores para que sea muerto, y luego que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Y ese mismo Espíritu Santo que resucitó entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que muere en nosotros, en ti y en mí. Amén. Qué privilegio, hermanos, de sentirnos honrados que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Pero miren, Romanos, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces el cuerpo del Señor ya no estaba atado al mundo físico, hermanos, a sustancias materiales. Era un cuerpo que podía trasladarse, que podía aparecerse en cualquier parte a voluntad mediante a pensamiento. Era un cuerpo librado de los obstáculos. Estaba un cuerpo que no tenía espacio, no tenía tiempo y no tenía materia. Por eso que se presenta en Juan capítulo 20, verso 19, dice que se presentó delante de ellos cuando la puerta estaba encerrada, porque tenían temor de los judíos, porque iban a ser atacados los discípulos. Miren lo que dice Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿quién vino? Vino Jesús. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y eso es lo que dice en esta mañana: paz a esta iglesia, paz a vosotros, paz. Recibe paz en esta mañana, hermano. Dice que las puertas estaban cerradas. Versículo más adelante, estaban meditando en la palabra. Dice que estaban cerrados porque estaban siendo perseguidos por los judíos. Y él traspasaba, y él podía traspasar las puertas, las paredes, porque ya no era el mismo cuerpo con el que vino el Señor. Ya su cuerpo era un cuerpo glorificado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero también estuvo con sus apóstoles durante 40 días después de haber resucitado. Eso lo vemos en Hechos 1:3. Estamos aquí, ¿verdad, iglesia? Estamos recibiendo de parte de Dios, ¿no? Estamos entendiendo de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, dice, indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Qué cosa les hablaba? Les hablaba acerca del reino de Dios. Y no solamente se presentó a sus discípulos, a los apóstoles, sino también a sus discípulos también fue visto por mucha gente, incluyendo el apóstol Pablo, después de haber resucitado. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en el capítulo 15, primero de Corintios, capítulo 15, verso 13 y verso 8. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Estaba diciendo lo que yo he recibido del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Verso 5. Y que apareció a Cefas. Está hablando acá de esa porción cuando se presenta en el camino a Emaús. Se presenta ahí a este varón. Eran dos. Y habla de Cefas. Y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Y después apareció Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Era el último, hermanos, de los discípulos. Fue cuando iba camino a Damasco. Fue cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ese encuentro que cambia y que transforma. Ese
ese encuentro que libera, que cambia todo el panorama de oscuridad, de tinieblas, que te hace revivir, que te hace vivir, que te levanta, que te anima. Y Pablo daba dando testimonio porque era un hombre que era perseguidor de la iglesia, es como decir ahora un sicario que mataba. Y miren lo que dice el versículo 9 y 10. 9 y 10. Estoy haciendo una introducción a lo que vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía ¿qué cosa? A la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es la gracia de Dios. Es la gracia que usted ha recibido, la gracia de Dios que está en nosotros. Pablo reconocía que no le era su capacidad, su intelecto, sus habilidades. No, decía, yo soy, dice, el más pequeño, el último, como aborto. Pero es la gracia de Dios, dice, la gracia de Dios, soy lo que soy. Y usted es, y yo, somos de lo que la gracia de Dios ha derramado en nosotros. Por eso de gracia damos de lo que usted ha recibido. Usted no puede dar de lo que no tiene. Y usted se encuentra en ese pasaje cuando Pedro y Juan suben a la iglesia de la Hermosa, ¿no? Y encuentran a un varón que estaba pidiendo, mendigando por más de 18 años, que era cojo de nacimiento y pedía dinero. Entonces Pedro y Juan se acercan y le dicen, no tengo oro ni plata, pero recibe de lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido y de gracia damos. Esa es la misma gracia que usted ha recibido, el perdón de pecados, la gracia para perdonar, la gracia para amar, la gracia para que usted levante a otros que están caídos. Esa es la gracia, el favor de Dios. Si estamos aquí parados es por la gracia y la misericordia de Dios. No es mi capacidad. Le decía, Señor, ¿qué voy a hablar? Que no hable nada de lo que no sea de tu palabra, que no sea nada de mi palabra humana, porque esa no cambia, no transforma, esa no libera. Pero tu palabra, que es muy eficaz, que rompe cadenas, rompe ataduras, rompe yugo. Dice que es la espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas y descierra los pensamientos del corazón. Esa palabra sí te cambia. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén, aleluya. ¿Me entiende, hermano? Entonces, entender que la resurrección de Cristo ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Pero verdaderamente hay muchas pruebas innegables que comprueban esta verdad maravillosa que Cristo vivo y vive para siempre. Es por eso que al ver la vida de muchas personas, incluyendo la manera de vivir, muchos que dicen ser cristianos, surge la pregunta de verdad, ¿crees que Jesús ha resucitado? Es la pregunta que te hago en esta mañana, hermanos. Porque lastimosamente muchos viven como que si Jesús aún estuviera en la tumba y la tumba está vacía. Algunos viven todavía como que Cristo no ha resucitado. Y te voy a hablar tres cosas importantes en esta mañana, muy rápidamente. Número uno, si de verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué sigues con el corazón duro sin creer en el Evangelio y rechazando al Señor? Hay corazones duros, hay incredulidad en el pueblo de Dios. Pareciera como que Cristo estuviera muerto, como que han rechazado el Evangelio, no creen en la promesa, no creen en lo que el Señor dice. Mire la palabra de Dios, lo que lo dice en Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Miren, había incredulidad y dureza de corazón. Habíanse presentado a sus discípulos, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Es triste ver cómo tantas personas siguen indiferentes al Evangelio, indiferentes al sacrificio de Cristo, que menospreciando el Evangelio como si se tratara de un cuento infantil o de una simple fábula. ¿Cuántos creen que el Señor vino a traer libertad a los cautivos, que vino a romper las cadenas,
¿Cuántos creen que el Señor no solamente te vino a perdonarte de tus pecados, sino que Él dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por las llaves de Cristo hemos sido curados? ¿Cuántos creen en esa verdad? ¿Cuántos creen? Y muchas veces dudan, hermanos. Hay incredulidad en el corazón de muchos creyentes. Pisotean el Evangelio, hacen lo que quieren, viven una vida diferente, porque los corazones están duros. Entonces necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos reconocer que la palabra es viva, es eficaz. Por eso el Señor habla en su palabra. Cuando Juan el Bautista fue preso, dice que el Señor entró predicando el Evangelio del reino y dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, dice la palabra de Dios, y creed en el Evangelio. ¿Cuántos creen en el Evangelio de verdad? ¿Cuántos creen en las promesas? Aquí hay muchas promesas, pero vivimos como que si Cristo estuviera muerto, hermanos. Porque dice que ahí hubo incredulidad por la dureza del corazón, porque no habían creído en lo que había resucitado. Si de verdad crees que Jesús está vivo, abre en esta mañana tu corazón, hermano, hermana, a la salvación que Él vino a pagar para ti con su sangre preciosa. Y muchos pisotean la sangre de Cristo. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Dos cosas. Pero todavía coquetean con el mundo, todavía hay cosas que el corazón todavía está como el corazón de los israelitas que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, porque querían regresar todavía, porque el corazón todavía estaba en Egipto, y así hay muchos cristianos que todavía su corazón está en Egipto, que todavía desean las cosas del mundo, los deseos, la vanagloria, la inmundicia, el pecado. Y la sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Esta es una palabra hermosa que recuerdo cuando a los inicios, la pastora Mercina en la iglesia allá en Manuel, en esos tiempos, ella puso en esa porción de la palabra ahí, que era hermoso. Y siempre decía recordar, decía: el Señor siempre está ahí llamándonos. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, hermano. Solamente quiere, ¿qué cosa dice? Que él está a la puerta, que cuando él te toque, él llama, es escuchar, oír su voz. ¿Qué más dice, hermanos? Abre la puerta, porque Él quiere entrar a tu casa para traer luz, para traer bendición. Y quiere cenar contigo, quiere sentarse con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? La palabra de Dios, hermanos, nos llama y nos invita a que podamos estar con Él, para que haya salvación en tu casa, salvación en tu familia, salvación en todo lo que tú estás orando por tus seres queridos. Si de verdad crees que Jesús está vivo, ¿por qué no escuchas esa voz? ¿Por qué no atiendes ese llamado? Amén. No te resistas, no endurezcas tu corazón. Quita la dureza del corazón, quita la incredulidad. Dios ha prometido que te va a bendecir. Si te profetizaron que te va a bendecir, tienes que creer, porque su palabra lo dice. Su palabra no lo dice un hombre, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, el hijo de hombre para que se arrepienta de lo que te ha prometido. Pero ahí viene la duda, ahí trabaja el enemigo en la duda, en la incredulidad. Y por la incredulidad no pudieron pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida que el Señor les había prometido, donde fluye leche y miel. Y así están muchos cristianos que no reciben sus bendiciones. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Pero en esta mañana el Señor te invita a que rindas tu corazón, a que te humilles, porque Él está tocando a la puerta. Él está tocando para que tú le abras, oigas su voz, porque Él quiere entrar a tu casa para cenar y comer contigo, para comer con nosotros. Y puedas dar el tiempo. Hermanos, estamos en los finales tiempos y necesitamos rendir nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser
porque la maldad se ha acrecentado. Y qué hermoso estar en esa mesa, en la mesa del Cordero. Están todos reunidos. ¿Eso es lo que quieren Dios? ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Número 2, hermanos. Si verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué tienes una actitud de menosprecio para con el Señor? Lucas capítulo 24, versículos 6 al 11. Pero vamos a tomar el 4 y 5 para darle de lo que estamos hablando, de lo que estamos en esta mañana ministrando con la palabra. Capítulo 24, versículo 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es un encuentro donde las mujeres llevaban un perfume para ese día y se encontraron que la tumba estaba vacía y se encontraron con dos ángeles. Y el versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de esas palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 10. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, y les dijeron estas cosas a los apóstoles. Y el verso 11, resalta el verso 11, hermanos. Mas a ellos, ¿qué cosa? Les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Miren, sus discípulos, sus apóstoles, habían dudas en ellos. Y lastimosamente muchas personas tienen esta misma actitud hoy en día que tuvieron el principio, los discípulos, cuando escucharon la noticia de que Jesús había resucitado, y les parecía que era una locura. Entonces, cuando pensamos que algo es una locura, significa menospreciar lo que se dice, lo que se hace. Tristemente, muchas personas dicen creer en un Cristo vivo, pero menosprecian la oración, menosprecian la alabanza, menosprecian venir a la iglesia, menosprecian tener un encuentro, en comunión con el Señor, no con los hombres, no con el pastor, sino con el Señor. Menosprecian y no les sirven a Dios. Entonces hay un menosprecio por Dios, hay una indiferencia. Cuando nosotros convocamos a la oración, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los demás están ausentes. Hay un menosprecio por Dios, por el Evangelio de Cristo. Cuando la oración promueve, mueve, fortalece, te da poder, cambia, transforma. Cuando tú oras, intercedes por los tuyos, por tu familia. Y por eso, hermanos, en esta mañana el Señor nos está hablando a través de esta palabra. A Jesús lo tiene como muerto, lo tiene como que no ha resucitado, pero Cristo resucitó para cambiarte, para transformar, para limpiarte, para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para bendecirte, para consolarte, para darte vida, vida en abundancia. En esta dice, y en la venidera dice, tenemos esperanza que vamos a estar con Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Y a su nombre, iglesia. Si de verdad crees que Cristo está vivo, adórale, sirve, congrégate, alábale. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Ustedes bien conocen esta palabra. Dice que todo lo que hagamos, lo que hagáis, hacerlo como de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Yo no lo hago para agradarle a los hombres. Sé que a algunos les voy a caer bien, sé que a otros no les voy a caer bien, pero yo no lo hago para agradar al hombre, lo hago para agradar a Dios. Lo que ha hecho conmigo en gratitud y en agradecimiento, le digo: gracias, Señor, no soy digno de ti. Y si me paro aquí en este púlpito es porque tu gracia y tu misericordia, y por pura misericordia que estamos aquí sirviéndole al Señor. No para reconocimiento ni vanagloria, porque hemos salido de esa vanagloria de los hombres, donde se mueve la hipocresía, la mentira, donde te pasan la mano, donde te pasan, no.
qué lindo, qué bueno, pero luego te meten. Pero hermanos, reflexionemos en nuestro corazón, en lo profundo. Y qué bendición hay cuando uno le sirve a Dios. Porque su palabra me dice que Él va a bendecir tu pan, tu agua, y te quitará toda enfermedad si tú le sirvieras al Señor. ¿No crees o no crees esa palabra? Amén. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 23, verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios sirvieres, dice la palabra de Dios. ¿Qué cosa dice, hermano? Él va a bendecir tu pan, tus aguas, y dice, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Cuando tú le sirves al Señor de corazón, no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. Y muchas veces le digo, Señor, ¿te agrada las cosas que yo estoy haciendo? ¿Te agrada, Señor, realmente mi corazón? ¿Te agrada, Señor? Porque si usted lo hace para que lo vea el pastor, y si usted lo hace para que lo vean los hermanos, no tiene hermanos, estoy seguro que Dios va a decir, hijo mío, hijito mío, mi pequeño. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y qué bendición hay cuando te dice la palabra de Dios que Él va a bendecir tu pan a tu agua. Está hablando todo. Tu pan, ¿qué cosa significa? El alimento, significa tus provisiones. Tus aguas significa que el Señor sabe tus necesidades. Y tres cosas te ofrece el Señor: bendecirte, porque su palabra dice en 3 de Juan, versículo 2, dice: amados, quiero que todo sea prosperado, que tengas salud así como prospera tu alma. Tres cosas, tripartito, imagínense, la voluntad de Dios. Quiere que prosperes en todo, porque el Señor sabe que tú tienes necesidades, que tienes hijos, que tienes familia, que tienes que ir a enviar a tu colegio a tus hijos, universidades, que tienes que comer, que tienes que vestirte. Dice: yo quitaré toda enfermedad. ¿Cuál es la otra voluntad? Así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prosperar nuestra alma para que eso venga como una añadidura. Buscar el reino de Dios o su justicia, el resto vendrá por añadidura. Pero muchos buscan solamente la añadidura, pero no buscan de todo corazón la presencia de Dios, de enamorarse cada día más del Señor, que Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que te puede sacar de la situación en la que te encuentras. Jesús es la respuesta para tus problemas, hermano querido, de esta mañana que me estás escuchando. No hay otro hombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni en la tierra, bajo la tierra, dice, dado a los hombres, que es Cristo Jesús, que es el único que te puede dar aliento, fortaleza cuando estás en las tribulaciones, en las pruebas. Y a su nombre, iglesia. Y número 3, termino con esto, hermanos. Si de verdad crees que Jesús ha resucitado, ¿por qué vives aún como si aún estuviera muerto? ¿Por qué vives afanado? El afán de esta vida, el afán. Vivimos afanados, vivimos angustiados por el mañana, como si el Señor no tuviera cuidado de ti y de tu familia. Nos afanamos, nos angustiamos, nos preocupamos, pero su palabra me dice otra cosa. Miren Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Es para ampliarnos aquí y hacer esto otra prédica. Pero Juan 14, 13 y 14 dice la palabra de Dios: y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice, hermanos? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en mí. Verso 14: si algo pidieras en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Lo creen o no lo creen? El afán, la preocupación, y su palabra nos dice que por nada estemos afanados, que por nada estemos preocupados, sino sean conocidas delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con toda súplica, y dando gracias al Señor, que Él lo va a hacer. ¿Lo creen o no? Amén. Por eso tienes que entregar todas tus cargas al Señor. Cuando dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él quiere que tú descanses en el Señor, que entregues tus cargas, tus problemas, tus dificultades, tus circunstancias, tu situación de repente económica, tu situación matrimonial, personal, tu situación de repente laboral. No sé por lo que estás pasando, pero el Señor nos invita: vengan a mí, dice, los que están trabajados, los que ya no tienen fuerzas, los que ya no tienen
están con pensamientos de derrota, que están con pensamientos de fracaso, vengan a mí, entregan a mí tus cargas, dame a mí tus cargas y descansa en el Señor. Una de las cosas que Moisés entendió, le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, es mejor que no me hubiese sacado de este lugar. Porque si no hay presencia de Dios, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras circunstancias, nuestros retos, nuestros problemas? Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo para que tengas, ¿qué cosa le dijo? Para que tengas descanso. No es el descanso para que estés echado en tu cama sin hacer nada, no. Es el descanso, es en el espíritu, es en el alma, es en la mente, cuando vienen los pensamientos malos, cuando viene la turbación, cuando viene el miedo, cuando vienen los temores, los miedos que no nos dejan avanzar. Pero el Señor dice en esta mañana: pasa a vosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué vivimos una vida mundana, enfocada en los placeres de este mundo y no en el reino de Dios? Colosenses capítulo 3, verso 1. Estoy terminando, hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que está intercediendo por ti, por mí, por tu familia, por esta iglesia, por tus hijos, por tu familia, por tu trabajo. Dice que está sentado a la diestra de Dios, que Él es el sumo sacerdote. Dice que es como de Melquisedec, y está a la diestra de Dios. Qué privilegio que tenemos aliados cuando nos sentimos solos. Y Él está orando por ti, por mí. Pero tiene que ver un encuentro con Él, dejar las cosas de este mundo. Todavía hay hermanos que todavía van a conciertos mundanos donde se mueve la cerveza, el trago, la borrachera, las discotecas, y han puesto todavía en lo terrenal porque su corazón todavía está duro y por eso no quieren recibir la palabra de Dios. Creen que el pastor es duro. No es duro el pastor, la palabra en sí es dura porque te confronta, te exhorta, te edifica, te consuela también la palabra de Dios. Pero yo no me puedo callar, hermano. Tengo que decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que la iglesia tiene que ser avivada, que la iglesia tiene que entrar en el fuego del Señor. Y el fuego no es andar, no, el fuego es hacer la voluntad de Dios, su palabra. Entonces, cuando vivamos conforme a la palabra, ver ese fuego, que tiene que dejar el pecado, que tiene que dejar el egoísmo, que tiene que dejar el trago, que tiene que dejar las cosas que todavía te seducen. Dios quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere liberarte. Pero eres tú el que te resistes a ese cambio, a esa transformación, porque Dios está ahí para extenderte la mano, para ministrarte, porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, hay libertad, trae libertad a los cautivos, a los oprimidos. Amén, hermanos. Que a su nombre, iglesia. Y termino. Porque vives una vida religiosa, pero sí una verdadera comunión con el Señor. Marcos capítulo 7, verso 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondiendo, Él les dijo, ¿qué cosa les dijo? ¿A quiénes estaba hablando? A los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Y en esta porción de la palabra, donde hay una discusión, donde ellos le reclaman al Señor que por qué comían con las manos sucias. Y el Señor les dice: lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino que lo que contamina es lo que sale del corazón, porque el otro sale, dice, por la letrina, ¿verdad? Y respondiendo le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Honrar al Señor es perdonar a tus enemigos, es perdonar a los que te hicieron daño. Honrar a Dios es hacer la voluntad de Dios. No puedes caminar en la amargura, en el resentimiento, en el odio, en la venganza. Ese es honrar al Señor, honrar en tus diezmos, en tus ofrendas, porque lo que recibes es de Dios, no es tuyo. Y hay muchos que no ofrendan, por eso que están ahí estancados. Honrar al Señor es darlo todo. Por eso el Señor dijo: los que me quieran seguir, ¿qué dijo? Carguen su cruz y síganme. Le está diciendo:
tienes que morir a ti mismo. Y no es fácil. Pero cuando entramos a esa comunión con el Señor, a esa vida abundante, esa vida del Espíritu, por eso es que hay mucha religiosidad en la iglesia. Muchos murmuran, muchos critican, muchos juzgan, pero poco hacen para el Señor, no hacen nada. No sirven al Señor y no dejan de servir a los demás. Están murmurando, están criticando, están juzgando, entran con envidia, con contiendas. ¿Cómo vamos a honrar? Eso se llama religiosidad, hipocresía, una fe fingida, una fe hipócrita, como dice la pastora. Tenemos que sacudirnos, hermanos, de todo eso. Si la iglesia quiere crecer, no solamente de los pastores, porque esta iglesia no es nuestra, es la iglesia de Cristo. Y los que se levantan contra nosotros no se levantan contra el pastor, se levantan contra Cristo. Usted sabe las consecuencias que hubo, ¿no? Cuando Pablo perseguía a la iglesia en Damasco, ¿qué hubo? Quedó ciego, ¿verdad? Sí. Pero por misericordia de Dios, Dios lo levantó, le quitó esa ceguera para que le sirviera al Señor. Y Pablo, tremendo apóstol, lo dice con un tanto humildad: yo soy el último, el abortivo. No estuvo con Jesús, pero miren cómo Dios puede usar a un criminal, a un perseguidor de la iglesia. Por eso dice Pablo: palabra fiel es esta, digna de ser recibida, que Jesús vino por pecadores y no vino por los justos, no vino por los enfermos, vino por pecadores, no vino por los sanos, y vino a buscar a lo que se ha perdido. Y por eso tenemos que actuar nosotros con misericordia, no ser religiosos. La religión a veces juzgamos: este es endemoniado, este está así, este no cambia. Le estás declarando: ore, clama por el Señor, misericordia, Señor. Que la hipocresía salga de esta iglesia, hermanos, de nuestro corazón, no solamente en la iglesia, en tu familia también. Tenemos que ser genuinos. Lo que tú eres en tu casa tienes que ser también en la iglesia. Lo que eres en la iglesia tienes que también ser en tu casa, afuera también. Porque ahí nos están mirando, dicen que nosotros somos embajadores. Y los ojos somos cartas abiertas que nos están mirando qué hacemos, qué no hacemos. Más nosotros los cristianos. Porque el impío no hace lo que quiere en su vida. Se emborracha, toma, hace lo que se le pega la gana. Pero un hijo de Dios no tiene temor de Dios, tiene reverencia a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y termino. ¿Por qué vives triste sin esperanza cuando enfrentas las pruebas y dificultades de la vida? Lucas capítulo 24, versículo 13 y 17. Aquí terminamos, hermanos. Dice la palabra: y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, dice que estaban de cosas, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes. Pero el Señor les había hablado que Él iba a resucitar al tercer día. Había incredulidad en el corazón, hermanos. Conversaba con Jimmy, mi cuñado, hace unos días en casa, y hablábamos del pueblo de Israel, que vieron señales. Él me decía: mira, pero aún así, viendo señales, prodigios, maravillas, abrirse el mar rojo, ser sustentado con el maná, que todos los días el Señor les proveía en un desierto, imagínense. Y aún así había dureza de corazón, de duras sedes. Pero lo que me impacta en la palabra de Dios es que ellos no entraron por la incredulidad. O sea, la incredulidad anula, hermanos, la fe en nosotros. Por eso en esta mañana tenemos que quitar la incredulidad. Tenemos que creer en el Evangelio de Cristo, que es poder de salvación para los que creen, dice la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios no solamente consiste en comida ni en bebida, sino en paz, gozo, dice, y justicia en el Espíritu. Porque la palabra de Dios también me dice que la palabra no solamente es palabra, sino es poder de Dios para cambiar y transformar. Poder de Dios que manifiesta cuando hay liberación, cuando hay sanidades. Nos cuestionan que aquí que es un circo que se hace aquí cuando llamamos y que pasen adelante, y si el Espíritu Santo los ministra, los libera y salen dando voces los demonios, los espíritus. No es un circo, hermano. Dios vino a darnos y nos enseñó a los discípulos que prediquemos, que enseñemos la palabra de Dios, prediquen, enseñen, echen fuera los demonios, pongan la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. ¿Creen o no creen en esa palabra? No podemos ser religiosos, no podemos ser incrédulos, porque la palabra me dice a mí, y estas señales seguirán a los que creen. No está diciendo al pastor, al ungido, al profeta, no, a los que creen. Aquí, el Señor, hay muchos dones que están dormidos, pero no se olvidan porque hay incredulidad. El corazón todavía hay cosas que tiene que cambiar. Se va a activar cuando tu corazón lo haga sensible a la voz de Dios. Cuando tu corazón esté lleno de su espíritu, lo busques de corazón. Porque la iglesia, los dones son para edificación, no es para vanagloria de uno. Y si lo usa un hermano en sanidad, gloria a Dios. Nos alegramos, nos gozamos. Esa es nuestra oración, que levante en este tiempo a muchos hermanos que tengan ese anhelo, ese deseo de buscar la presencia de Dios y que el Señor derrame esos dones que es para la iglesia. Necesitamos los dones de discernimiento. Aquí han entrado muchos grupos que han querido hacer mucho daño a la iglesia. Y si no tuviéramos ese discernimiento, estaríamos ahorita, han querido congelar a la iglesia, han querido que se cierre esta iglesia, han soltado palabras de nuestros grupos, hechiceros, y que ha usado muchas veces hasta nuestros propios hermanos, porque han dejado entrar en su corazón puertas abiertas para que el enemigo los tome su mente y su corazón. Por eso en esta mañana, hermanos, que en medio de las pruebas, que en medio del dolor, de la enfermedad y cualquier circunstancia que enfrentemos, tenemos una esperanza viva, hermanos, que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dijo Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, aquí terminamos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dijo, hermanos? Capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo de cosas renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza y vida en Cristo, hermanos. Que no se apague el fuego de tu corazón. Que el enemigo no gane ventaja en tu mente con los pensamientos. Que el enemigo no gane en tu corazón esos pensamientos de derrota, de tristeza, de dolor, de amargura, de resentimiento. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. No solamente a una vida eterna, sino aquí en el presente. Está escrito en su palabra. Por eso en esta mañana, levántate y vamos a darle gracias al Señor.